una casa, alguna de estos elementos de arquitectura, sí me parece importante que se tengan como claros algunos conceptos y algunas ideas que les van a permitir a ustedes eh, generar, generar elementos, elementos de construcción, elementos constructivos, elementos arquitectónicos para definir, para enmarcar un espacio o para desarrollar un espacio en el momento en el que lo tengan para desarrollar un proyecto. No, el hecho de que sean espacios para eventos y de que se desarrollen, digámoslo, en un auditorio, de que se desarrollen, por ejemplo, llamémoslo un Plaza Mayor, llamémoslo un Caja de Madera, llamémoslo, qué sé yo, el Coliseo Iván de Bedut, eh, un auditorio pequeño en un hotel. No quiere decir que no sean necesarios tener como ciertos parámetros de ordenamiento del diseño. Hemos hablado mucho de diseño, ¿sí? Hemos desarrollado espacios y hemos hecho cosas durante el desarrollo pues, del programa. Sin embargo, ya para esta etapa en donde la idea verdaderamente es que el proyecto de diseño que ustedes planteen, pues prácticamente venga casi que de un diseño puro, de una idea clara, que no esté como, que no esté como pegado a los antecedentes que han habido. Entonces, pues desde ese punto de vista es importante generar como la idea, ¿sí? De dónde y de cómo se genera y de cómo se mueve y de cuáles son los ingredientes o los elementos que constituyen un espacio desde el punto de vista de arquitectura. El semestre pasado, y digamos que dentro de lo que ustedes han desarrollado en los semestres pasados y antepasados, eh, han abordado el asunto desde el punto de vista del diseño. El diseño tiene unas consideraciones diferentes a las consideraciones que tiene la arquitectura. Eh, Palabras más, palabras menos, el diseño es más micro y la arquitectura es más macro, ¿sí? O sea, abarca como temas, primero más generales y segundo de unas características desde el punto de vista del tamaño del espacio muchísimo más grandes. O sea, un diseñador es capaz de diseñar y está en la capacidad, ¿sí? Según su experiencia también, pues de diseñar hasta un edificio también. Sin embargo, la manera, la estructura sobre la cual se piensan los espacios desde el punto de vista del diseño y desde el punto de vista de la arquitectura tienen hay algunos puntos en común, pero básicamente pues la manera de administrar el espacio y generar todos estos temas de desarrollos, pues tienen por decirlo de alguna manera, como un marco teórico diferente. Entonces, básicamente de lo que vamos a hablar eh, el día de hoy es el pensamiento arquitectónico, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo piensa un arquitecto y cómo se desarrollan los espacios desde la arquitectura? Les voy a compartir esto por acá. Ya arranqué a compartir, ¿no? Un momento, pues. Ah, no se ve. Ya dice que está Ah, ok. empezando. Ya. Bueno. Ok, entonces vamos a hablar particularmente de arquitectura. Yo no sé si en algún momento yo les mostré un video, vimos un video de un arquitecto que se llama Biarque, que el tipo tiene pues como una manera muy particular de abordar el tema de los espacios. Cuando hablamos de arquitectura, cuando hablamos de arquitectura,
quiero que no, quiero que pensemos un poco y que, y que utilicemos como la idea de sacar los elementos del contexto. En otras palabras, cuando hablemos de arquitectura, no quiero que, o sea, traten de buscar la manera de desligar este tema de arquitectura del tema de la obra civil, ¿sí? Del tema del edificio, del tema de la casa, pues de lo que básicamente siempre hemos tenido como reconocido, ¿sí? Que es, que es la arquitectura. Porque verdaderamente, pues, la arquitectura es la concepción y la construcción del espacio. Y desde ese punto de vista, en lo que nosotros estamos desarrollando, pues el término tiene bastante cabida. Ay, avanza. Bueno, verdaderamente pues la arquitectura como tal es una actividad que está bien ligada a la cultura y a la organización social. Este temita de la cultura y la organización social, desde el punto de vista de un evento, ¿cómo lo relacionaríamos? A ver. Qué pena, ¿cómo así? No te entendí bien. A ver, aquí dice que la arquitectura es una actividad ligada a la cultura y a la organización social, ¿sí? Si llevamos esto al contexto de un evento, de un evento como tal, ¿qué sería la cultura y dónde o cómo estaría el tema de la organización social? Que esto aplica perfectamente en el desarrollo de un evento. Sea Profe, ¿no sería que pequeñito, sea dependiendo grande, lo que de, sea. pues como en, Dime. Pues, profe, porque si, o sea, depende como la cultura de la persona, uno organiza el evento. O sea, yo entiendo como eso, porque es como la pues cultura de cada... Eso vamos por ahí, pero entonces desde ese punto de vista lo que podemos decir o como lo podemos abordar es que la cultura, ¿sí? Corresponde a la identidad, ¿cierto? La cultura corresponde a la identidad de la marca, a la identidad del evento, bueno, en fin, a elementos de, de- de identidad que van a enmarcar el evento, ¿cierto? Y la organización, y el tema de la organización social llevado al tema de los eventos es teniendo en cuenta cómo eh, se va a organizar desde el punto desde el punto de vista logístico, ¿sí? Y de posición, ¿sí? Cómo va a estar organizado el evento, ¿sí? Quiénes van a estar, quiénes van a estar y en qué escenarios van a estar funcionando cada uno de, de los elementos que lo componen. Por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo muy claro de esto, muy claro de esto, es un concierto, ¿sí? En un concierto, pues obviamente ya tiene el tema de identidad plasmado pues por el tema musical y bueno, ahí ya tiene unos ingredientes que por decirlo de alguna manera, vamos a la fija. Hay otros, desde el punto de vista de la organización social, que tiene que ver con la gente que está en el VIP, los que están en los palcos, los que están en platea, ¿sí? Lo mismo podría llegar a suceder en un congreso o en, bueno, en diferentes espacios en donde este tipo de situaciones aplique. Bueno, es importante que desde el punto de vista de la concepción de arquitectónica, de la concepción del espacio, siempre haya elementos para reflexionar. Cua- A ver, esto, esto pareciera como un tema como muy en profundidad, como de pensar de mucho análisis, pero verdaderamente es necesario entrar como en las reflexiones del uso del espacio, ¿sí? Por ejemplo, eh, de, de la cantidad de espacio que tengo
para realizar, para realizar el evento. No solamente el espacio que tengo, o sea, es necesario pensarlo desde el punto de vista del aforo, de cuántas personas yo voy a recibir, sino cuánto va a ser el espacio útil, ¿sí? ¿Sí? El espacio que la gente va a disfrutar y también cuál va a ser el espacio en donde yo debo tener consideraciones técnicas para, para el evento, ¿sí? O sea, debe haber unos espacios en donde la gente interactúa, en donde la gente disfruta el evento, en donde, digámoslo, por decirlo de alguna manera, es como la escena principal, ¿sí? La parte externa, y hay otro en donde es un espacio en donde suceden todas las cosas, ¿no? En donde están las bodegas, en donde está todo el material que se va a guardar, en donde está el tema de, no sé, llevado el caso, los temas técnicos de iluminación, de sonido, de video, bueno, esta cantidad de elementos que constituyen el desarrollo del evento. Por ejemplo, si nos devolvemos al semestre pasado en lo que ustedes desarrollaron, ¿sí? Para el proyecto final, si bien es cierto que toda la parte exterior, toda la parte visible del evento estuvo muy clara y muy bien desarrollada, ¿dónde quedó, y si lo miramos en este momento, dónde quedó esta otra parte? ¿Dónde estuvo pensada esta otra parte? ¿Sí? En algún momento ustedes pensaron, por ejemplo, en el tema de bodegaje, no sé, primeros auxilios, ¿qué otra cosa puede haber ahí? Temas por ejemplo, de sonido, ¿sí? Cabinas de sonido, bueno, todo este tema, todo este andamiaje que hay por detrás del evento. Pregunto, ¿ustedes tuvieron en cuenta como ese tipo de aspectos para desarrollarlos? Los primeros auxilios, sí. No, profe, pero Temas tema como, ambulancias, eso, pues, bodegaje, pues, y eso, no. Bueno, entonces miren que desde ese punto de vista es importante ir ya sumándole, ¿sí? Elementos al espacio. A ver, hay una cosa que, pues, para que tengamos como la claridad. Es obvio que si yo voy a realizar mi evento qué sé yo, en Plaza Mayor, en un hotel, ¿sí? en cualquier salón que haya a disposición en Medellín, pues hay muchas cosas que ya están dadas por el espacio como tal, ¿sí? Sin embargo, siempre es importante tener en cuenta como todos los elementos que pueden llegar a estar involucrados en el desarrollo de un espacio. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer un evento en un centro comercial, en el centro comercial, no en un auditorio, no en el salón, no, sino en el centro comercial, ¿sí? En un espacio que, no sé, un pasillo, una plazoleta, un lugar en donde verdaderamente las condiciones, desde el punto de vista del espacio que está dado, pues no están desde el punto de vista técnico, no están terminadas o no están determinadas más bien para hacer un evento, pues hay que tener una serie de elementos a considerar desde ahí. Importantísimo, determinar qué es lo básico para la construcción del espacio. Aquí hice un edificio, pero como les decía al principio, lo dejo así porque la idea es que comencemos a abordar y comencemos a pensar la arquitectura desde el punto de vista de lo que necesitan ustedes desde el punto de vista creativo, ¿sí? Y creativo, de idea y constructivo para llevar a cabo las ideas que ustedes necesiten plasmar. Entonces, desde ahí es bien importante pues que ustedes tengan como los parámetros, ¿sí? Los parámetros eh, la conceptualización, ¿sí? De lo que es una edificación. Y repito, cuando digo edificación no quiere decir el edificio que está en la esquina, que tiene pisos de apartamentos o pisos de oficinas. Una edificación como tal es un stand, una edificación es
cualquier elemento estructural que yo coloque en un espacio para algún fin en específico. Bueno, Profe, señora, le pregunto algo. Pues no sé si es que estoy ciega, pero siempre reviso. Hay veces uno queda como de pronto, que no entendió y uno mira, usted dice que graba las clases, ¿cierto? Usted las graba, pero usted no las sube a modo, porque yo nunca las he visto. ¿O es que estoy ciega? sí, no sé, no sé. Ahora siquiera me dices porque la clase pasada quedó grabada. Porque la verdad, o si Pues no, yo yo traté. Profe, ¿qué sesión es esta? Esta tendría que ser la cuarta sesión. Ujú. Y yo Profe, como no, andaba. la verdad yo me metí al Moodle para revisar Sí. unas cosas y no tienes como Mm, información subida en mm, las mm. clases. O sea, aparece Sí. como, Profe, no ni siquiera se tienen, aparece como el aparecen espacios nombre. vacíos. Ujú. Ve qué tan Sí, raro, o sea que estoy subiendo las cosas en donde no es. porfa Por... revisa porque sí te iba a decir, pues ahorita te iba a decir Ujú. que no encuentro nada, profe, como para Mm, ir mirando. Bueno, No, bueno, no, siquiera me dijeron porque pues yo estaba subiendo contenido. no, profe, pero no, por ejemplo, yo me metí esta mañana, pues como para mirar, porque yo Sí, a veces lo abro, pues como para ir mirando pues lo que pero tú presentas y ni así, siquiera, y no bueno, aparece nada. pero ni siquiera sí, yo también. ni siquiera los videos de la primera y de la segunda clase, No. porque eso debe haber Pues, una manera, pero o sea, ustedes deben Profe, tener, o sea, la hay una tercera ruta para está en No, no. entrar blanco. allá. No, profe, la tercera está literalmente en blanco, ni siquiera es como que abre. Y la segunda está totalmente vacía. Solamente tiene los cuadros ahí, pero no tiene esa información subida. Vean, profe, a mí me aparece Bueno, en el 2. de repente ¿Por qué no puede aparece nada? ser, de repente puede ser que pues ya están haciendo como los últimos ajustes del tema de la plataforma, pero pues lo que sí me parece extraño es que los videos, de las dos clases anteriores Esa no eh, está. debían estar subidos. Eso sí debería estar ahí. Bueno, pero déjenme, pues yo de Cinco aquí hay. al resto de la semana, pues seguramente lo solucionarán y ya empezará a aparecer todo el contenido. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios de la composición arquitectónica? Entonces, lo primero es que la idea de la composición, de una composición siempre, desde el punto de vista constructivo, lo que implica es generar un orden, tener un orden establecido. Eso es clarísimo cuando ustedes determinan, por ejemplo, la entrada, la salida, la ubicación, las sillas. Bueno, la idea siempre es eh, llevar y tener un orden para el uso del espacio, un orden coherente para el uso del espacio. Entonces, también se busca, obviamente, eh, que estén mezclados, ¿sí? Y que se busque siempre una correlación entre generar una experiencia y estimular los sentidos, ¿sí? Es muy importante eh, tener en cuenta que desde algún punto de vista el tema estético tiene un valor real en la estimulación de estos sentidos. O sea, no se trata de poner estructuras o de generar una estructura por generarla, ¿sí? Porque pues desde cierto punto de vista podríamos decir que eso es válido. La idea en este caso es buscar que los elementos que yo estoy generando para el elemento o para pensar la arquitectura del evento, pues lo primero que tienen que buscar es un orden y segundo, deben proponer una, la generación de una, se me fue la palabra, la generación de una experiencia.
la generación de una experiencia. En una experiencia siempre van a estar involucrados los sentidos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta pues que hay buenas y malas experiencias. Entonces, no necesariamente, por más de que lo hagamos y de que lo pensemos de la mejor manera, no necesariamente la experiencia puede ser o va a ser la mejor experiencia para todos. Entonces, bien importante, lo primero, una idea de generación de orden, ¿sí? Y lo segundo, buscar una experiencia. ¿De dónde sale este tema de la experiencia? A ver, ¿cómo podemos empezar a hilar o a construir este tema de experiencia? ¿Desde qué punto de vista? ¿O con qué elemento? Hablando de diseño y arquitectura, ¿no? A ver, Lo visual. desde lo visual, ¿qué más? Hay una cosa súper importante, súper importante. Hay un aspecto bien importante. A ver, ¿qué más? Yo creería que el ensayo, como el arriesgar, de ir involucrándose y mirando. Bien, también es un ingrediente importante, pero hay algo puntual en el asunto. A ver, Sara. ¿Cómo generar experiencia desde la arquitectura? No tanto Luego eso, yo digo que con sino que hay un elemento que nos permite empezar a crear y empezar a pensar en los temas de la experiencia. Y con esto no, ustedes no, vean, este es un elemento, esta profe, desde el herramienta, color. desde el color, eso hace parte de la experiencia, hace parte de generar esta experiencia. O es un ingrediente que sumado termina generando la experiencia. Chicos, súper importante, esto no lo pueden perder ustedes nunca de vista. Siempre lo tienen que tener en el radar. El concepto, el concepto en el que ustedes se van a apoyar para desarrollar el evento. Siempre lo tienen que tener muy claro. Cuando hablamos, miren que siempre que hemos hablado, o siempre que ustedes van a hablar, o siempre que nosotros, Carolina y yo, les hemos hablado a ustedes del diseño, hemos sido como muy recurrentes en el asunto de la conceptualización, ¿sí? De qué es lo que va a suceder desde el punto de vista creativo, conceptual, ¿sí? ¿Cuál va a ser la idea de lo que va a suceder? Porque a partir de esa idea, a partir de ese concepto, pues ustedes pueden empezar a sumar eh, elementos de una manera coherente, de una manera ordenada. A ver, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no tiene ningún sentido, ¿sí? Tener, por ejemplo, qué sé yo, un festival de música, ¿sí? Por ejemplo, un festival de música y vayámonos a uno muy reciente que pasó ahorita que falta voz, ¿sí? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido en un concierto como altavoz, en un festival como altavoz, a pesar de que es un festival de música, ¿sí? Que hayan elementos que no correspondan, ¿sí? A la identidad del evento y a la conceptualización que se hace del evento. Es un lenguaje que está relacionado con el rock. Los que conocen, me imagino que todos aquí han escuchado o saben qué es altavoz, ¿o no? Porque si no, el ejemplo no me va a servir. Pues sí, pues yo Sí, sé que es sí. el altavoz. Sí. No queriendo decir que hayan participado, que hayan ido a algún concierto, pero al menos que conozcan, pues, que Altavoz, pues, es el festival de música rock más grande, o sea, de bandas nuevas, más, yo creo que ya es como el segundo, tercero en Latinoamérica. Es uno de los festivales más grandes que hay a nivel americano. Entonces, por ejemplo,
hablando del rock, pues no tiene ningún sentido, ¿sí? Que hayan elementos musicales que no estén relacionados con la vertiente del rock, ¿sí? O sea, no tiene ningún sentido, por ejemplo, el poncho y el carriel. No tiene ningún sentido una fonda paisa, porque no tiene sentido, o sea, no es lo que el público está esperando y desde el punto de vista de la experiencia, pues verdaderamente no tendría nada que ver en eso. Entonces es muy importante que siempre tengan un concepto de diseño, un concepto en el cual ustedes se amarren para diseñar, para crear la estructura, para crear la experiencia. Obviamente esto está sumado directamente pues a los requerimientos de la marca, ¿sí? Y a la finalidad que tiene el evento que ustedes están proponiendo. Pero siempre es importante trabajar sobre una idea, ¿sí? Yo quiero que, por ejemplo, no sé, eh, una idea para un evento. Ojo que la idea para el evento no es la dinámica del evento, que es muy distinto. La dinámica es cómo sucede el evento. Yo quiero que hayan payasos, yo quiero que hayan zanqueros, yo quiero que haya un espacio muy romántico, yo quiero. Esas son las ideas de la dinámica, de cómo se desarrollaría el evento o de qué elementos lúdicos habría en el evento. Pero el concepto va más allá, el concepto está antes de esa dinámica. El concepto es, por ejemplo, la naturaleza, la naturaleza al despertar, ¿sí? Hablando pues de lo que ustedes desarrollaron a final de semestre, la salud, ¿sí? En los niños, o no sé si soy claro, ¿sí? Les estoy trayendo como un recorderis de lo que era, de lo que se habló cuando hablaron con Carolina y hablaron conmigo desde el punto de vista de la conceptualización. Pero siempre es muy importante que tengan una idea, ¿sí? Una manera de pensar el evento más allá de que tiene que tener sillas, de que tiene que tener, no sé, una tarima, o de que van a haber unos stands, o de que los elementos que lo construyen. Más allá de eso, el concepto les va a dar unos parámetros y les va a dar como unos elementos con los que ustedes se van a poder mover mejor en el desarrollo del diseño y de las dinámicas que se van a desarrollar dentro del evento. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que las composiciones arquitectónicas deben tener como un planteamiento desde cierto punto de vista racional, o sea, que obedezca y que sea muy claro para quienes lo están viviendo, ¿sí? Cómo va a funcionar el asunto, por dónde se entra, por dónde se sale, dónde están las ubicaciones. Entonces, es bien importante que las cosas estén planteadas desde un punto de vista lógico y racional. Y aquí apelo a algo que ojalá dieran, pues hubiera como cátedras de esto en las universidades, en los institutos, en el SENA, en todas partes, donde sea. Y es el tema de primero el criterio para hacer las cosas y segundo el sentido común, ¿sí? El sentido común para hacer las cosas. Muchas veces pues pecamos por no utilizar ninguno de los dos, por tratar de darle gusto al cliente o por tratar de llevar las cosas a un nivel muy alto. Perdemos el sentido común, ¿sí? Entonces es bien importante tener como no sé, la certeza de lo que estamos haciendo desde ese punto de vista. ¿Cómo no perdemos eso? Haciendo una buena investigación, obviamente con una buena experiencia. Experiencia, me refiero yo a la experiencia ganada haciendo cosas, ¿sí? Entonces, desde ahí es bien importante. Y pues el criterio, hay que tener un criterio y una posición
a la hora de generar pues alguna propuesta. Bueno, también es muy importante lo que les decía ahorita, el tema el tema estético, ¿sí? El tema estético es sensible a todos los ojos. Y obviamente aquí pues, cuando hablamos del tema estético y de los valores estéticos, pues es muy complicado darle gusto a todo el mundo. De ahí es importante tener un criterio y un sentido común, ¿sí? Y desarrollar el sentido común para que estos valores estéticos estén dentro, ¿sí? Dentro de elementos como por ejemplo, que esté dentro de elementos como dentro de las tendencias, ¿sí? El valor estético del evento debe estar enmarcado desde las tendencias, desde lo que la gente está buscando y queriendo. Obviamente, el valor estético debe estar también mezclado dentro de los elementos de la marca, ¿sí? O si lo llevamos a un evento social, desde los elementos, que constituyen lo que puede ser un evento de bodas o un evento de unos 15 años que tienen unos elementos desde el punto de vista estético bien marcados y bien diferentes. Entonces es bastante importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, si el orden descubierto por la sensibilidad no es útil, la razón lo rehúsa. O sea, quiere decir que, en palabras más, palabras menos, si es, entre comillas, fuera del orden fuera del orden no, fuera de los parámetros, por ejemplo, de la marca, fuera de los parámetros, por ejemplo, de los colores, llevándolo al tema social de los colores o del concepto, ¿sí? Pues verdaderamente esta frasecita que dice, la razón lo rehúsa, es una muy bonita manera de decir que a la gente le pareció feo, ¿sí? O que la gente no se sintió identificada con, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que el valor estético y la utilidad, la funcionalidad para lo que está pensado el espacio deben ser uno solo, ¿sí? Esos son digamos que son los desarrollos y los eventos y los diseños y la arquitectura sí, que tienen el mejor resultado cuando los valores estéticos, ¿sí? Y la funcionalidad, la utilidad trabajan como uno solo. De ahí la importancia con de lo que les hablaba yo el semestre pasado, ¿sí? De qué iba a suceder en cada uno de los espacios, cómo se iban a comportar cada uno de los espacios. Desde el punto de vista estético, ¿qué elementos vamos a colocar? ¿Será que va a ir una publicidad? Acuérdense que hablamos en algún momento de que en los auditorios no hubiera necesariamente solamente sillas, sino de que hubieran, por ejemplo, estos elementos que eran como unas salitas que se organizaron en algunos lugares estratégicos de lo que ustedes planean para el evento. Entonces, es importante tener estos conceptos como en el radar, por decirlo de alguna manera, a la hora de planear el desarrollo o la idea física que se va a desarrollar en el evento. Bueno, lo primero, una de las cosas que hay que tener en cuenta es el tema de la técnica, ¿sí? Entonces, desde la técnica, lo primero que se aborda, ¿sí? Es la distribución del espacio. Entonces, aquí yo les voy a mostrar varias cosas que han venido funcionando a través de la historia y que ya de una u otra manera, pues lo tenemos nosotros concebido como que es algo que funciona, ¿sí? Ya sabemos, podríamos decirlo, que ya es un tema que está comprobado. Entonces miren que aquí tenemos estos dibujos
esto creo que es arquitectura griega, ¿sí? En donde se basaban, ¿sí? En el ordenamiento del espacio. Esto no estaba construido. Esto simplemente es la visual del espacio visto desde arriba, ¿sí? O sea, este espacio está visto desde arriba. No hay aquí una concepción de qué sucede en todos estos elementos que hay aquí. O sea, aquí se entra y yo me voy a encontrar con una cantidad de elementos formales, ¿sí? De distribución, de ordenamiento en el espacio. Entonces, lo primero es tener en cuenta el espacio, las dimensiones, ¿sí? Si hay alguna inclinación, qué accidentes geográficos hay en el espacio. Por ejemplo, ahorita me imagino que ustedes ya conocen han ido a la plazoleta del río, o no han ido todavía. La Parques del Río. Eh, o sea, donde hicieron el soterrado ahí Sí, al frente de Plaza Mayor y al frente del Teatro Metropolitano, ¿sí? sí, Que lo que hicieron verdaderamente ahí, en ese espacio, en ese soterrado, fue aprovechar el espacio para darle a la ciudad un escenario nuevo para hacer un sinnúmero de eventos. Eso no solamente, o sea, obviamente es un parque, ¿sí? Obviamente es una plaza para ir y disfrutar como del momento. Pero también está pensada y está desarrollada desde el punto de vista del espacio para hacer conciertos, ¿sí? Y para convocar, pues, un público grande. Sin embargo, sí, desde el punto de vista espacial, eso tiene unos accidentes en el terreno. O sea, cuando yo digo accidentes, quiere decir que hay unas escaleras, que hay unos muros, que hay unos hidrantes en donde la gente y las mascotas toman agua, eh, que hay un espacio en donde hay un tinglado pues es este techo que está construido allá, hay unos locales comerciales. Entonces, todo esto es importante tener en cuenta a la hora de generar y de desarrollar eh, el uso del espacio. Bueno, la idea, por ejemplo, hablando en la Edad Media, ¿sí? La arquitectura dada por las características y como los requerimientos que habían en esa época, eh, casi que toda la arquitectura y todos los espacios eran concebidos desde el punto de vista de defensa, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparecen las grandes edificaciones, pues precisamente para poder ver a lo lejos quién venía. Aparecen todo este tema de las abadías las ciudades cerradas, ¿sí? Porque se tenía en cuenta este tipo de diseños. Donde en un evento, en donde cabe esta conceptualización o esta manera de pensar desde un punto de vista arquitectónico. A ver. ¿Dónde necesito yo de alguna manera defender mi edificio o defender mi construcción? ¿En qué sentido, profe? Pues que no se me suban, que no me roben, que no me tiren, que no me dañen, que no me... defenderme. Esto está pensado desde allá, lo que les va a parecer tonto y raro, pero está pensado desde ahí. A ver, ¿en qué evento? Hay un tipo de evento muy específico en donde está pensado la construcción de esta parte del evento, está pensada desde el punto de vista de la defensa de un castillo medieval. ¿Sí? Hay una parte externa, hay un río, una trampa, ¿sí? Y ya después está la ciudad construida. A ver. Dice la imaginación, piensen un poquito. Mientras que piensan aquí, yo se los lo voy buscando acá.
A ver, ni idea. No, La tarima de un concierto está pensada como... De los nacimientos donde uno hace las cosas, profe. Por ejemplo, las bases de una casa. No, entiendo, entiendo. No. A ver, me hago entender. Espérenme a ver si por acá sí, logro encontrar una imagen apropiada. No, lo que entiendo es como, eh, bueno, en las tarimas de un concierto que está la tarima, después de la tarima hay como una especie de vallas y después de la valla se ubica pues como la gente y esa valla Exactamente, impide que las personas se monten a la tarima a hacer daños o a hacer cualquier exactamente, cosa pues con el artista. exactamente. Hay un espacio que se genera ahí con vallas, bueno, con lo que sea, ¿sí? En donde están efectivos de seguridad y precisamente está separado de la tarima para que si alguien se cruza estas vallas, pues haya tiempo de reaccionar y haya tiempo de protegerse. Adicionalmente, pues la tarima queda retirada del público, pues porque no falta el desadaptado que tira una botella, sí. Hoy en día las botellas PET pues ya nos quitaron el tema de seguridad, pero a mí me tocó ver descalabrados en conciertos por botellas de vidrio. Es que imagínese una botella por ejemplo de Coca-Cola volando en el aire, eso si te cae y te pega mal, para el hospital. ¿Sí? Entonces, todo este tema está pensado desde ahí. Otro escenario en donde funciona mucho esto, por ejemplo, las pasarelas. Las pasarelas donde están las modelos, hay un espacio prudente entre la pasarela y el público, dependiendo pues del nivel pues, de marca o de la pasarela que sea. Muchas veces las modelos o esto sucede en una mayor altura, o sea, las modelos o los modelos pues no estén a la altura o sí, fáciles de alcanzar con las manos por, por este tipo de elementos, de elementos de seguridad. Adicionalmente, también en esto ya tiene que ver un tema de visual, ¿sí? Que es obviamente en la distancia yo poder ver con mayor facilidad lo que está sucediendo pues en el escenario. Bueno, me perdí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, me desespera esa persianita que sale porque no me deja accionar ya. ¿Vio? No me deja trabajar esta vaina. Bueno, volvimos acá. Bueno, desde el punto de vista del estilo gótico, sí, eh, para el tema para el tema constructivo, pues ya se empezaba a pensar verdaderamente en la terminación de los elementos estructurales. O sea, aquí ya hay un trabajo mayor teniendo en cuenta pues cómo se deben construir y cómo se deben tener las estructuras. Entonces hay mucho uso de los arcos, hay mucho uso de los túneles, hay un uso desmesurado de todas las figuras que están, las figuras redondas y curvilíneas, ¿sí? Desde este punto de vista, si lo llevamos a los escenarios de un evento, eh, pues ya es importante tener en cuenta todo el tema constructivo de los elementos a tener en cuenta. Entonces, si hay una tarima, ¿sí? ¿Qué altura va a tener? ¿Qué metraje va a tener? ¿Por dónde va a ser la entrada y la salida de la tarima? ¿Sí? Pues eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cómo van a configurarse temas de energía, cómo van a configurarse temas de sonido, temas de iluminación, ¿sí? Entonces miren que yo les traigo aquí eventos desde la arquitectura, ¿sí?
y los ponemos en el contexto de cómo funciona o para qué sirve o dónde se llevarían a cabo desde el punto de vista de un evento. Cada uno de los ejemplos que les traigo aquí, pues nos va a ir sumando como elementos para que los tengan en cuenta a nivel constructivo. Volviendo al tema aquí, por ejemplo, una tarima, hay tarimas que en la parte superior hay un show y en la parte inferior hay otro mundo. ¿Sí? Suceden otro montón de cosas. Hay gente, hay vestidores, ¿sí? Hay baños, hay, bueno, en fin, ¿sí? Lugares para que la gente coma, estaciones de café, en fin, una cantidad de elementos, ¿sí? Que hacen, que están pensados pues como para el bienestar y el desarrollo del evento. Volviendo a este tema de lo que se ve en el evento, ¿sí? De lo que se desarrolla, de lo que la gente vive como experiencia, y otro desde el punto de vista técnico, de todo lo que hay que tener para que el evento funcione. Eso es bastante importante. Bueno, en la Edad Moderna, desde el punto de vista de la Edad Moderna, empiezan a aparecer elementos de naturaleza, ¿sí? ¿Cómo llevamos esto cómo podríamos llevar los elementos de naturaleza, ¿sí? O pues que se las voy a poner algo complicado. ¿Cómo podemos llevar elementos de naturaleza, ¿sí? Cuando vamos a hacer un evento en el pasillo de un centro comercial, en uno de los pasillos del Tesoro? Pues menos que en la ambientación, ¿no? En la ambientación, ¿con qué elementos? Pues ya sea, por ejemplo, en vez de una pasarela, ya sea en algún tipo de material, hacer la pasarela como en hojas o como llevar cierto tipo de ejemplos. Si la colección, que algo estamos lanzando una colección de ropa y es ropa de verano, por decirlo así, tenemos que representar la playa. Entonces como que ambientar de paso con palmeritas, que el camino sea como arenita. Exactamente, es buscar estos elementos y eso partiría desde un concepto, ¿no? Porque eso El estaría concepto partiendo, sí, sí, eso estaría partiendo desde un concepto. Miren lo importante que es tener este tema de la conceptualización claro a la hora de desarrollar el proyecto, porque eso les va a permitir ir mezclando como los elementos necesarios. Entonces, por ejemplo, aquí en este tema de la edad moderna, en este tema que aparece acá, pues nos ponen una estructura totalmente cubierta, pero translúcida, o sea, que me permite ver el exterior. Desde ahí, pues, podemos tener muchísimos elementos desde el punto de vista arquitectónico para implementar en un evento. Ojo que estamos hablando de que estos escenarios o los eventos que se van a plantear para estos escenarios no necesariamente tienen que estar al aire libre, o sea, hay que hacer una construcción arquitectónica. No, en Plaza Mayor, ¿sí? Que es el ejemplo como más palpable que tenemos aquí, pero digamos que eso yo lo he hecho pues en varios escenarios aquí en Medellín, y en otras ciudades. Pues he construido muchas cosas, he levantado muchas cosas desde el punto de vista arquitectónico en el interior, o sea, no necesariamente y no es una camisa de fuerza o no es una obligatoriedad construir los elementos en la naturaleza. Son elementos de arquitectura, ¿sí? Todo lo que estamos hablando aquí son elementos de arquitectura que se van a sumar al desarrollo del espacio. Bueno, también están los elementos tecnológicos, ¿sí? Los elementos tecnológicos hoy en día, digamos que están muy sujetos como al tema visual. Y desde ahí, pues, a ver, ¿qué encontramos? ¿Qué podemos encontrar en un evento desde ese punto de vista de tecnología? Pantallas gigantes, Pantallas como gigantes, muy bien, ¿qué más?
¿Algún tipo de luces especiales? Luces estroboscópicas y luces láser, muy bien. ¿Qué otra cosa? Sonido, profe. Sonido de última generación, sí, porque ya lo último que que se tenía era el 5.1, que son cinco canales mostrando un solo emisor. Hoy en día ya estamos que ya no se le dice 8 punto tantos, sino 8K, ¿sí? Que son 8 canales diferentes para mostrar o para hacer audible una sola fuente de emisión. Que esto es pues un espectro de sonido bastante grande. ¿Qué otra cosa? Hay una pregunta, este tipo como de, no sé llamarlo efectos, o algunas cosas que hacen los cantantes, por decirlo así. Ejemplo, me recuerdo un concierto de unos premios, si no estoy mal, de J Balvin y Bad Bunny, que ellos salen de muñecos gigantes y los cuelgan y empiezan a volar por el escenario. Sí, sí, ¿Eso sí. cuenta como tecnología o no están, o no cuenta, A o ver, no ¿qué dicen son? ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí conocen de lo que está hablando, Santi, Santi? profe, yo digo que sí porque debe existir algo más allá de para que ellos por medio de esos muñecos puedan, pues se puedan desplazar por todo el escenario. Son unos gigantes. Pues por decir, en el último concierto, J Balvin era un pato gigante y él salía de ese pato. El pato, pues era por todo el escenario. Ujú. O sea, ahí hay una mezcla de varias cosas, ¿no? Obviamente, primero hay un tema técnico fuertísimo, porque estos personajes pues lo están colgando en el aire, o sea que detrás de todo eso, detrás de todo lo que el público ve, miren por eso la importancia de como todos estos conceptos que tenemos aquí. Además de todo lo que el mundo, lo que el público ve, que la gente está concentrada es en el escenario, en ver al hombre allá montado, en ver las cosas moverse, en el color, en la música, en las luces, bueno, en todo este tema, pues adicionalmente hay un tema técnico bastante importante ahí. O sea, debe haber detrás de donde nadie los ve, pero están funcionando, ¿sí? Unas grúas y unos elementos que hacen que pues las partes que están en el escenario se muevan de acuerdo a cómo está pensado, ¿sí? O sea, no creo desde ningún punto de vista que a estos manes los hayan subido así en un cable a ver qué sucedía. Eso estaba sumamente ensayado. O sea, lo chévere como de todo este mundo es pensar de que eso está sucediendo en el momento y eso nunca se planeó. Apareció y sí, y nos roba la atención y nos lleva a, a- a otros lugares en la imaginación y nos maravillamos por lo que estamos viendo, pero pues verdaderamente eso obedece a una planeación técnica muy, muy complicada. No necesariamente los protagonistas reales tuvieron que haber estado compartiendo el escenario, o sea, J Balvin y no, muy seguramente todo esto lo hicieron con unas personas que las suben, las bajan, las mueven, van organizando todo este tema, todo, como se le dice a eso, toda la parafernalia. La parafernalia es todo lo que rodea, ¿sí? Todo el evento, toda esta parafernalia para que y obviamente les mandaron algunos videos, les mandaron algunos elementos de reconocimiento, muy seguramente antes de que todo sucediera, pues hicieron un ensayito antes los subieron, los bajaron, los pusieron los vestidos, los pusieron toda la indumentaria que ellos tenían, pero esto fue parte de una planeación muy ardua durante mucho tiempo previa. Y en el momento en el que se desarrollaba el evento, pues todo este desarrollo debió haber correspondido también a algo que ya estaba muy planeado y muy premeditado. Entonces, desde el punto de vista técnico, hay un trabajo brutal, ¿sí? Por detrás de cámaras, lo que nadie ve, ¿sí? Por detrás y por debajo de cámaras.
¿sí? Porque pues a nosotros nos llega una visual a través de un YouTube, o si los que tuvieron la suerte de estar ahí, pues ven simplemente un escenario y ven que todo está sucediendo en el escenario. Pero verdaderamente hay un trabajo muy arduo por detrás, desde la arquitectura, ¿sí? Desde la arquitectura de cómo va a funcionar el evento. Una de las cosas más importantes en todo esto que nosotros estamos hablando es lo que les decía casi que al principio, y es el tema de la funcionalidad del espacio, ¿sí? El tema funcional, cómo se va a desarrollar, qué va a funcionar al frente, qué es lo que la gente va a ver, qué es lo que la gente no va a ver, pero que es necesario para que la gente vea el resultado final, ¿sí? Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Desde lo que hemos venido desarrollando hasta el momento, pues han sido eventos como muy, o ideas de eventos que están muy pegadas y que han estado muy pegados. Fabián, ¿quién es Fabián? Fabián, Profe, buenos días. No, estamos haciendo una verificación de las conexiones en las salas. ah, Somos ok, de sistemas, pero ya me salgo, profe. ah, ok, listo, 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 no hay problema, perfecto. Hasta luego, Bueno, profe. ok, listo, hasta luego. Entonces, desde ese punto de vista, si pillan que nos monitorean, nos están ¿Qué observando. profe? No puede faltar a clase en Profe, No, nada. No, es que en medio de él todo, solo quería aprender un poco, ¿cómo lo vas a echar sí, así, no, no, hombre? no, yo pregunto porque primero quiero saber, a ver, qué es lo que nos está Educación ofreciendo. para todos, no, no, o sea, qué feo es. A ver quién nos está, a ver quién, no, porque ya me pasó, ¿en dónde fue? Ah, en iluminación, entró una persona y ya lleva como 10 minutos en la clase, como a los 10 minutos llega y pregunta, qué pena, esta no es la clase de otra cosa, no me acuerdo qué fue. No, esta es una clase de iluminación. Ay, yo sí decía, porque estos temas tan extraños. Sí. Ah, era alguien de cocina. Yo decía, pero estos temas tan extraños, ¿para qué las características de la luz si yo hace 8 días no vimos nada de esto? Entonces, pregunto porque hay gente que le da pena preguntar y cree que está en su clase y se quedan. ¿Sí? Ay, profe, no, profe, lo están vigilando porque se faltó hace 8 días. Sí, seguramente. Seguramente, Se a va. pesar de que, a pesar de que mandé el correo, a pesar de que me llamaron, porque a mí pues ahorita ya me entró el mensaje por acá por el WhatsApp, mientras estábamos iniciando. A las 6:10, Tin. Si no, uno no contesta el WhatsApp, llaman vía teléfono. Hace 8 días me pasó, yo me estaba intentando conectar y a las 6:10, Trin, me entró el teléfono ¿Qué? porque no tenía ni WhatsApp. Entonces a las seis Nosotros y también lo diez, llamamos. pero me llamaron por el WhatsApp. Ah, no, muy chichipato, Leonardo, eso fue Leo. Sí, él me llamó, sí, pero por el WhatsApp. Es que no tenía nada, no había nada, no tenía señal, no tenía nada. Mm. Si no, ustedes saben que yo siempre estoy muy pendiente y siempre estoy a la hora y faltando 10, 5 minutos les estoy escribiendo, les estoy mandando. Pues que no tenía nada, absolutamente nada. Entonces no Profe, tenía, dime, pero yo no lo llamo a usted nunca por el WhatsApp y usted tampoco me contestó. no, pero hace Tornaba ocho así, días, vea, espere, vea, tornaba así. Y pum, se caía la llamada. No ¿ves? No tenía sé, señal, no tenía señal. No había ya. señal. Es que Ah, no bueno, tenía pero señal. Profe, ¿dónde vive? Yo vivo en Itagüí. Ah, no, es que cielo roto. No, y la semana pasada el invierno estuvo muy, muy complicado. O sea, Sí, a la vecina de mi novio se le quemó el modem del internet. También por imagínese. las lluvias allá en el sur. Ah, la semana pasada estuvo bien complicado. Pero bueno, en fin. Bueno, un elemento tecnológico que está empezando a ganar mucho pues por estos días y en los eventos masivos es el tema de la conectividad. Cuando se compra un tiquete
para un concierto, para algo así, ya hay temas, ya tú escaneas en el tiquete un código QR. Ese código QR te va a permitir tener acceso a cierta información antes del concierto, previa al concierto, información del artista, información de repente del concierto que ya se haya hecho, se haya realizado en otras partes. Adicionalmente a esto está el tema de realidad aumentada, ¿sí? Que es que yo ya estando en el concierto, ¿sí? Con la lectura de este código QR en diferentes escenarios y en diferentes espacios del evento, ¿sí? Yo puedo obtener información o puedo interactuar de una manera diferente a la que está planteada directamente, pues, simplemente en el escenario, ¿sí? Entonces, esos son elementos bastante importantes a tenerlos en cuenta. Bueno, el tema de la naturaleza es bastante importante desde el punto de vista de cualquier experiencia, ¿sí? Cuando hablo de la naturaleza no necesariamente estoy hablando cuando hablo de la naturaleza no necesariamente estoy hablando del verde, no necesariamente estoy hablando de la tierra, no necesariamente estoy hablando del agua. Cuando hablo de la naturaleza también hablo de la naturaleza del comportamiento humano, de la naturaleza de cómo se relacionan las personas. Lo natural no necesariamente siempre está ligado con lo verde. Desde ahí, desde el punto de vista, de lo natural, y trayéndolo a la arquitectura, es en donde el relacionamiento de las personas entre ellas y con la naturaleza constituye la creación de los espacios, ¿sí? Entonces aparecen elementos mucho más, elementos constructivos de un mayor alcance, espacios que proponen la interacción entre las personas, ¿sí? Y el desarrollo de estas interacciones, la estratificación, ¿sí? El posicionamiento la estratificación de las sociedades, ¿sí? También nos ha llevado y digamos que pone en un evento también la estratificación de los espacios, ¿sí? ¿Quiénes van a los palcos en un concierto? A ver, ¿quiénes van a los palcos? ¿Quiénes van a VIP? Como los que más les gusta, como los fans, pues por decirlo así. Los más fanáticos, sí, y los que tienen, o los más ricos. más bien, Plata. los que Los que tienen el tienen poder, plata. los que tienen el poder adquisitivo, ¿cierto? Los que tienen el poder adquisitivo. Por ejemplo, llevándolo al tema de los eventos. Uno de los eventos que en un principio lo criticaron mucho y lo molestaron mucho y todo. Hay dos eventos aquí en Medellín que son de élite. Y de élite, cuando digo de élite, es de élite, super élite, ¿sí? Y son Colombia Moda y Colombia Tex. ¿Por qué son de élite? Miren que esto está pensado desde la concepción del evento, para qué es y para quiénes es, ¿sí? Que eso es bien, bien importante. Y también ahí vuelve y se amarra una conceptualización de lo que es el evento. Colombia Moda y Colombia Tex son escenarios que desde su concepción, desde el concepto de funcionamiento, son escenarios académicos, ¿sí? Son escenarios, son eventos académicos, son eventos para una formación y para un reconocimiento académico. Se va a estudiar, entre comillas, se va a tener un conocimiento específico sobre unos elementos específicos. Por ejemplo, Colombia Tex y Colombia Moda, ¿por qué son eventos de élite? Primero,
primero que todo, el costo de la entrada, ¿sí? El costo de la entrada. Para entrar a Colombia Moda o Colombia Tex hay que bajarse de 170.000 pesos, ¿sí? Entonces eso ya pone una vara específica para quienes quieren ir al evento. Lo que no Si sucede lo con compra con descuento, si lo compra si lo con compra con descuento le vale eso, si lo compra el mismo día le vale 200. 200 y aunque este año paila, ¿no? Y pues, Este año les tocó pues hacer es muchas que cosas gratis. el año pasado se cayó, mejor dicho, en un 80%, digo yo, o sea, porque el año pasado con el Moda fue un desastre. Y este año le tocó hacer muchas cosas gratis. Lo que pasa es que, no, lo que pasa es que era lo que estaba pasando con Colombia Moda, que la gente dice que se ha venido muy a menos, muy a menos, muy a menos. Colombia Moda en su momento empezó a convocar a todo el sector textil, todo el mundo. Entonces, entre ellos empezaron a traer pues a la gente que hace confecciones en el hueco, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el escenario real de Colombia Moda? ¿Cuál era el principio de Colombia Moda? Colombia Moda no era una plataforma de ventas, Colombia Moda no era una plataforma simplemente para vender productos, no. Colombia Moda en su momento, cuando se creó, cuando Inexmoda fue lo que fue en sus inicios, Colombia Moda era un lugar y un escenario y un espacio para la generación de tendencias de moda para Sudamérica. Ahí empezó todo, ¿sí? El sector textil en Antioquia siempre, hasta lastimosamente, eso lo dejaron acabar, ¿sí? Las maravillas de gobiernos que hemos tenido dejaron acabar todo el sector textil que había aquí en Antioquia, porque aquí no solamente estaba Fabricato y Coltejer, esas eran las más grandes, esas eran las dueñas de todo, pero también estaban, por ejemplo, Vicuña, lo que hoy en día se convirtió en un centro comercial, que es Los Molinos. En Vicuña era otra planta de producción textil bastante importante aquí en Colombia. Ellos procesaban todo el tema de, de lanas, ¿sí? Toda la lana que se recogía aquí en el país se procesaba en Vicuña. Dejaron acabar Tejicóndor, dejaron acabar Fatelares, bueno, en fin, Tejicóndor se volvió otro escenario comercial. Tejicóndor quedaba ahí en lo que hoy se conoce como Home Center de la 65, donde está Macro. Eso era una planta grande. Todo eso ahí era una planta grandísima en donde funcionaba Tejicóndor. Y bueno, todo esto lo dejaron acabar, pero Colombia Moda inició con estas características de ser y de proponer y de ser un lugar de investigación y de marcar tendencia. Se fue convirtiendo con los años en un escenario para lo suntuario, para la belleza, para las modelos y para una plataforma de ventas, ¿sí? ¿Qué sucede cuando pasa de ser un escenario académico, un escenario de aprendizaje, un escenario en donde se genera conocimiento y cae en este tema de ser simple y llanamente un lugar en donde se vende? Pues que el tema de innovación pasa a un segundo o a un tercer plano. Entonces ya la gente no va por el tema académico, sino que va a ver las modelos, va a ver las pasarelas, va a comprar, va a vender. Lo mismo sucedió con Colombiatex. Entonces, ¿qué fue lo que trataron de hacer cuando cambió la administración? Porque cambiaron las personas que estaban en la cabeza de Inexmoda. En los últimos 2 años, sin contar porque pues es que
el 2020 prácticamente que para muchos sectores va a ser no un año de olvidar, sino un año de que jamás existió. Desde ese punto de vista, lo que se estaba buscando era recuperar estos escenarios académicos de generación de contenido, de intercambio de ideas, de tendencia, de cosas verdaderamente importantes. Y por eso fue que a la gente del Hueco, pues no se les siguió invitando. ¿Sí? Porque para entrar a Colombia Moda, para que te vendan un espacio para tener un stand allá, te tienen que invitar. ¿Sí? Antes el que yo tengo plata, quiero estar allá, venga, pague, entre. Entonces por eso veíamos, no sé, los que han tenido la oportunidad de ir a Colombia Moda, ¿quién ha ido aquí a Colombia Moda? Yo fui una vez. ¿Quién más ha ido? Eh, Ya pude entender por qué es como es. ¿Por qué? ¿Por qué es que Ruby? No, Ruby estaba hablando con otra Aleja persona. ha ido. A ver, Aleja ha ido a Colombia Moda. Sí, yo he ido. No sé. ¿cuántas veces has ido? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? El antepasado. El antepasado, cuando empezaron con todo este cambio, ¿sí? Entonces la gente ya estaba acostumbrada a ver esos grandes stands, esos escenarios gigantes los ponía el Pero es que sector del Hueco. pero Dime. es que algo que uno notó fue que, por ejemplo, la marca Desigual no se perdió en Colombia Moda y la marca Desigual el último año que yo fui ya no estaba. No, pues es que marcas como Leonisa, sin ir más allá, marcas como Havaianas que venía desde Brasil tampoco se perdía y no estuvo, pero es Sí. porque, pues, o sea, marcas muy duras, muy grandes que venían era a vender, ¿sí? Venían a vender y la plataforma y para lo que estaba pensado el escenario de Colombia Moda era un escenario académico, ¿sí? Sí, como de conocer tendencias. De conocer, de compartir, de mejorar, ¿sí? O sea, es que aquí venía gente, parce, aquí venía gente del Japón, aquí venía gente del Japón, venía gente de los tigres asiáticos para mirar cuáles eran las tendencias del mercado para Sudamérica. Obviamente hay un ingrediente muy fuerte que es el tema de globalización, que en los últimos, qué sé yo, con el tema de los smartphones, con el tema de las redes sociales, en los últimos 10 años, el tema de la globalización ha tenido un empuje, pues, que nadie se lo veía. O sea, es que si nos da, vea, digamos que para ustedes la cosa es como muy sencilla, ¿sí? Pero es que a mí me ha tocado, a mí me tocó ver morir el cassette, ¿sí? Que fue una tecnología que venía y era una cosa que venía pues de toda la vida. Mi papá creció con el cassette, mi mamá A creció mí, con el cassette. Pues yo yo me Y a mí, tenía acuerdo a que mí, uno, a aquí en mí mi yo tenía casa todavía uno hay discos de esos que es de con de acetato. vibra. No, de pero hace- no, los discos de acetato van a volver, ¿sí? eso veo. Eso viene porque por un tema de reminiscencias y el tema de memorias y pues como todo ese asunto. Sin embargo, por ejemplo, Facebook ha venido teniendo, que es la red social pues como reina, ¿sí? Facebook y todo el tema de redes sociales han tenido una explosión gigantesca con la aparición, o sea, no con el tema de Internet, ya había Internet, no, con la aparición y el desarrollo de los smartphones. Es que un smartphone, como lo conocemos hoy en día, estos bichitos, ¿sí? ¿Quién de aquí tuvo, antes de esto, quién de aquí tuvo un BlackBerry? Yo, Yo, En el BlackBerry, el BlackBerry tenía navegabilidad y tenía conexión, pero no tenía el poder que tienen estos aparaticos. Adicionalmente a eso no había tanta red social, no había tanta cosa. ¿Sí? Entonces, el tema de la globalización
ha sido algo que ha marcado escenarios como el de Colombia Moda. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo que venir a Colombia, no tengo que venir aquí a Sudamérica para darme cuenta que la tendencia, no hay tendencias, las tendencias ya no son regionales. Antes habían tendencias regionales, ahora la tendencia es global. ¿Sí? Ahora la tendencia es global. ¿Cuál desde el punto de vista por donde lo miren en estos momentos? ¿Cuál es la tendencia a nivel global? A ver, ¿cuál creen ustedes que es la tendencia ahorita a nivel global? Y eso, esa tendencia toca absolutamente todos los estamentos, El COVID. el tema de la salud, más allá del COVID. El tema de salud es tendencia mundial e históricamente, por ahí alguien más iba a entrar, históricamente, Profe, es que Sara se salió porque tuvo un problema con el No, pero internet. entró María Camila Muriel. ¿Cierto que sí? Ah, también. Entonces, en términos históricos, desde el punto de vista histórico, es la primera vez. Hola María, ¿cómo estás? María Camila. Buenos días. Se os salió. ¿O María Camila era Sara? No. No. Sara ya vuelve. Bueno, sí, van entrando así como, perdón, ay, no, aquí no era. Hasta luego. Entonces, el tema de la salud, ¿sí? Digamos que habían varias tendencias, iban apareciendo y desapareciendo, parecía una cosa. Antes las tendencias antes duraban, estaban en capacidad casi que de durar de 1 a 5 años, ¿sí? Habían tendencias de moda que duraban de 1 a 5 años, con la velocidad de la información, con todo el crecimiento de redes sociales, con todo el tema de internet. Hoy una tendencia puede durar horas. ¿Sí? Hay cosas que están en tendencia en la mañana y en la tarde ya no pasó nada. ¿Sí? Entonces, eso es como para que lo tengamos en cuenta. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo por hoy. Miren que le vamos mezclando y le vamos sumando más ingredientes a todo este tema de lo que en una primera instancia lo veíamos simplemente como la creación de, o voy a poner las sillas acá, o voy a poner una tarima acá, o voy a poner, ¿sí? Esto tiene una profundidad mayor, una connotación mayor y un desarrollo mayor cuando ya lo abordamos desde el punto de vista de lo que es la arquitectura, la generación del espacio para los eventos. ¿Listo? Seguimos hablando. Les voy a ver qué es lo que está pasando con el Moodle y les voy informando, ¿vale? Listo, profe, porfa. Sí, para que tengamos, porque no sé por qué, la verdad. Seguimos hablando. Sí, profe. Seguimos hablando entonces. Cuídense Gracias, mucho. profe. Tapabocas, alcohol, protéjanse, lávense las manos. Chao. Chao, profe. Chao, chicos, chao. Chao. Esto es un party por debajo del agua.